Bueno, pues continuando con nuestras sesiones, le damos la bienvenida a la doctora Samantha Romero Castro. Ella es licenciada cirujano dentista con mención honorífica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en periodoncia en el Centro Mexicano de Estomatología, Campus Puebla. Tiene una maestría en salud pública, un doctorado en ciencias biomédicas, también con mención honorífica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Guerrero. Es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, autora y coautora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Nos va a hablar sobre este tema, relación bidireccional de la diabetes y enfermedades bucales, que desde esos dos renglones ya nos atrapó el tema. Bienvenida, doctora. Le damos la palabra. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Gracias. Bien, voy a presentar pantalla. Permita. Sí, doctora. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Aún no. Está cargando. Gracias. Perfecto, ya vemos. Bien, voy a maximizar. ¿Me escuchan y podemos ver la pantalla? Todo perfecto, doctora. Gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio a esta ponencia. Espero sea de interés para médicos, odontólogos, sé que están conectados tanto de uno como de otro gremio. Y bueno, pues empezar con esta diapositiva que nos muestra la conexión que hay entre la cavidad oral y el resto de la economía. Eh, Mucho de lo que sucede en la cavidad oral es muestra de lo que está sucediendo en otras partes del cuerpo, ¿no? Y también algunas de las enfermedades sistémicas, pues nos van a dar manifestaciones orales. Entonces, si como odontólogos somos cuidadosos, podemos nosotros obtener datos de que algo anda mal, ¿no? Algo anda mal en el cuerpo, alguna enfermedad, diabetes u otras, ¿no? Ahorita voy a tocar el tema también un poquito de otras. Bueno, como médicos, saber que la boca habla mucho de la salud del paciente, ¿no? Entonces, en que la cavidad oral sea no séptico, no un foco séptico, es muy importante para no desarrollar algunas condiciones sistémicas. Hoy han visto algunas patologías orales como factor de riesgo para desarrollar enfermedades sistémicas. Un poquito de historia. La teoría de la infección focal empezó en 1900 antes de Cristo con los asirios. Ellos decían que la caries era provocada por un gusano que se metía en los dientes como una maldición divina y que era también causante de enfermedades sistémicas, de otro tipo de enfermedades del cuerpo. Entonces ya desde entonces se veía ese concepto de la infección focal, de cómo de la boca se puede diseminar una infección hacia el resto del cuerpo. Benjamin Roche, el padre de la psiquiatría, médico, eh, bueno, él, entre otras cosas, a mí me sorprende que también participó en el Tratado de la Independencia de Estados Unidos y fue el primero en escribir un artículo en un journal sobre los efectos sistémicos de las infecciones orales. En 1910, Hunter introduce por primera vez el término de infección focal. Él escribe en un journal un artículo en donde dice que una vez saneando la cavidad oral o haciendo extracciones, se pueden resolver diferentes problemas sistémicos. Eh, También más adelante, eh, este otro autor mencionaba que la infección focal o el foco séptico de la boca pues va a afectar a diferentes partes de la economía del cuerpo y entonces recomendaba que no se hiciera odontología restauradora, que no se hiciera nada de endodoncia y esto contravino lo que se está desarrollando en América, porque bueno, Hunter era inglés y en América se está desarrollando la endodoncia,
ya se estaba desarrollando mucho la odontología restauradora, se trataba de conservar los órganos dentarios. Y con este concepto, pues entonces en América se estaba desarrollando esta especialidad de la endodoncia para ser conservadores. Pues eso echaba por la borda lo que entonces se hacía. Entonces, esto se trajo también a Latinoamérica bueno, aquí lo que sucedió fue que empezaron muchos dentistas por ahí de los años 60 a hacer extracciones masivas de órganos dentarios. Esas extracciones masivas hoy día han causado que muchas personas están desdentadas totalmente, sin hueso, bueno, aquí el que apoyó esa práctica en 1912 fue Billings en Estados Unidos, quien dijo, no, pues voy a apoyar esto de Hunter. De ahí, bueno, se vino a que muchos cirujanos dentistas a partir de los 40, 50, 60 hacían extracciones masivas, pensando que la cavidad oral era un foco séptico que podía condicionar a enfermedades sistémicas. Bueno, se han hecho diversos estudios para tratar de demostrar esa causalidad entre el foco séptico de la cavidad oral y diferentes enfermedades sistémicas, entre ellas la diabetes. Desafortunadamente, la mayoría de las investigaciones son estudios transversales. Sabemos que los estudios transversales tienen el problema de la temporalidad. ¿Qué fue primero, la exposición o la patología? Entonces, la mayoría de las investigaciones que apuntan a que enfermedades sistémicas y enfermedades bucales tienen una relación bidireccional, como es la diabetes y la periodontitis, la mayoría son estudios transversales. Eh, los que nos pueden dar mayor certeza para quitar confusores son los longitudinales, pruebas de intervención. Hay pocos estudios longitudinales, estudios de corte, por ejemplo, que serían los más adecuados para quitar aquellos confusores. Sin embargo, sí se han encontrado evidencias sobre la bidireccionalidad de las patologías bucales y la diabetes y algunas otras enfermedades sistémicas. Hablando un poquito de epidemiología, eh, las dos enfermedades más prevalentes de la cavidad oral son la caries y la periodontitis. La caries es la que ocupa el primer lugar en el mundo de las enfermedades bucales, con un 80% de la población mundial afectada. De ahí pues le sigue la enfermedad periodontal, dependiendo el autor, el país y dependiendo también la forma grave, moderada o leve, pues va a ser el porcentaje de personas afectadas, ¿no? Jenko, por ejemplo, dice que la enfermedad periodontal eh, empieza a afectar entre los 25 y 30 años y un 18% de la población de esta edad ya se ve afectada. En Estados Unidos, el 20% de la población tiene periodontitis en su forma grave. En un estudio en Colombia, por ejemplo, el 50% de la población resultó afectada por periodontitis. Y en México, en un estudio que hicimos nosotros en la Universidad Autónoma de Guerrero, encontramos un 70% de gingivitis, que es la forma más leve de enfermedad periodontal. Encontramos un 20% de enfermedad periodontal destructiva. Bien, entonces podemos ver que son enfermedades muy prevalentes, tanto la caries como la periodontitis. Y algún efecto, pues van a tener sobre la economía, sobre los sistemas, sobre los órganos. Entonces, pues la enfermedad más prevalente, decía yo, que es la caries, y la segunda, la enfermedad periodontal, y ambas son provocadas por bacterias. Principalmente la enfermedad periodontal es provocada por bacterias anaerobias, gram negativas, que debido a bacteremias viajan a través del torrente sanguíneo para llegar a los diferentes órganos y sistemas. Llegan al corazón, al cerebro, la placenta. Y entonces se está viendo cómo las enfermedades bucales están repercutiendo a nivel sistémico y están siendo un factor de riesgo para desarrollar específicamente diabetes. Bueno, vamos a ver primero la dirección de cómo es que la periodontitis se puede provocar si es que hay un problema sistémico en el cuerpo, ¿no? Estas enfermedades periodontales son causadas principalmente por bacterias, mencionaba yo, es el factor determinante, pero tenemos intensificadores. Estos intensificadores van a agravar
la condición bucal periodontal en presencia de placa dentobacteriana formada por microorganismos anaerobios. Estas influencias o intensificadores pueden ser nutricionales, como déficit de vitaminas, pueden ser trastornos endocrinológicos, como por ejemplo la diabetes, como también puede ser a lo mejor la menstruación, la adolescencia, donde hay trastornos hormonales. También algunos trastornos hematológicos como la anemia, leucemia y algunas inmunodeficiencias como el SIDA. También la enfermedad cardiovascular puede afectar el periodonto por obstrucción en la microcirculación. Y bueno, hablaba yo de cómo esas influencias nutricionales pueden agravar. Ahorita estamos viendo la dirección de cómo la condición sistémica agrava a la cavidad oral. Y ahorita vamos a hacer más énfasis en la diabetes. Pero hablando de otras condiciones sistémicas, las avitaminosis, sobre todo avitaminosis C, puede provocar escorbuto y podemos ver una imagen como la que está aquí, donde el colágeno se pierde. También empieza a haber un aumento de volumen de las encías, edematosas, sangrantes. También la falta de vitamina B, de varios compuestos, no es de uno, sino puede ser niacina, tiamina, cobalamina. La falta de muchos de estos componentes ácido fólico de compuesto B van a ocasionar algunas manifestaciones bucales, como vemos aquí, una boca sin, una lengua con glositis, donde las papilas se quitan, se borran, una encía inflamada, una mucosa reseca, propensa a infecciones. Entonces, pues las avitaminosis pueden causar este tipo de manifestaciones bucales que pueden ser tan severas como las que vemos aquí por falta de vitamina C, como es el escorbuto, que llega a la movilidad dental y a la pérdida de los dientes. Eh, en cuanto a la diabetes, que es donde quiero hacer ahorita un poquito más de énfasis, además de otras condiciones sistémicas, pues la diabetes es una enfermedad que junto con la periodontitis se consideran comorbilidades. Se presentan muchas veces juntas, una puede afectar a la otra. De hecho, cuando un paciente es diabético suele presentar enfermedad periodontal muy severa, sobre todo si es un diabético descompensado y bueno, no es que sea la causa nada más, porque para que haya enfermedad periodontal, ya dije, tiene que haber bacterias anaerobias gram negativas, que son la causa principal. Pero si un paciente diabético tiene muchísimas condiciones que van a ocasionar que los pacientes tengan una enfermedad periodontal más severa, ahorita vamos a ver por qué. Y viceversa, un paciente que tiene una enfermedad periodontal muy severa, que tiene un foco séptico en la cavidad oral, en la encía, en el hueso, pues va a hacer que la glicemia se eleve. Entonces, la periodontitis eleva la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, la consecuencia va a ser el aumento sostenido de la glucosa en sangre, es decir, una descompensación metabólica de la diabetes. Entonces, estas dos enfermedades se retroalimentan de manera negativa. Si un paciente es diabético, es descompensado, es muy probable que va a tener una periodontitis muy severa, movilidad dental, que va a tener inflamación, propensión a abscesos, falta de cicatrización en la cavidad oral cuando se realiza algún procedimiento, alguna extracción o alguna cirugía. Entonces, vemos cómo el hecho de tener diabetes y estar descompensado, porque tiene que estar descompensado. Un paciente diabético bien controlado, prácticamente su cavidad oral se va a manifestar como un paciente sano. De ahí la importancia de mantener bien controlados a los pacientes diabéticos y viceversa, ¿no? Finalmente, la enfermedad periodontal es una enfermedad infecciosa y sabemos que cualquier infección aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la enfermedad periodontal, al ser una enfermedad infecciosa, pues va a aumentar la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y entonces pues vamos a tener mayores cantidades de glucosa en sangre. Entonces la diabetes se va a descompensar. Entonces, si una periodontitis está presente, pues la diabetes se descompensa. Si una diabetes está descompensada, se agrava la periodontitis. Entonces, aquí vemos cómo estas dos enfermedades se van a retroalimentar de manera negativa.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, un saneamiento bucal, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Se ha considerado que la diabetes, dentro de sus complicaciones microvasculares y macrovasculares, tiene también a la periodontitis. De hecho, algunos autores consideran la cuarta complicación de la diabetes a la periodontitis, considerándola como la cuarta complicación de la enfermedad microvascular, siendo primero la retinopatía, después la nefropatía, después la neuropatía y en cuarto lugar la enfermedad periodontal. Y otros autores la consideran la sexta, tomando en cuenta también las enfermedades macrovasculares. Entonces sería primero retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular y la sexta sería la enfermedad periodontal. Entonces, eh, cuando hay problemas en la microcirculación, el periodonto sufre. Va a haber falta de irrigación, de un correcto aporte sanguíneo, de un correcto eh, eh, paso de nutrientes hacia las células para tener un colágeno pues bien nutrido, para tener un colágeno resistente, para tener finalmente todo lo que el periodonto necesita para mantenerse estable. Como sé que hay muchos médicos dirán, bueno, ¿qué es el periodonto? Yo creo que sí saben, pero lo voy a recordar. El periodonto es lo que sostiene a los dientes. El periodonto está formado por la encía, por el hueso alveolar, está formado por el cemento radicular, que es el tejido que rodea la raíz de los dientes, y está formada por el ligamento periodontal, que son unas fibritas principalmente colágenas que conectan el hueso con la raíz, con el cemento de la raíz. Entonces, estos tejidos periodontales, por la acción microbiana, sufren una inflamación primero. Después de la inflamación, pues se rompe el equilibrio inmunológico y entonces viene una disbiosis donde las bacterias gram negativas, anaerobias o pueden ser algunas facultativas, empiezan a formar biofilms que son muy dañinos a la encía, empiezan a introducirse dentro de la encía, a inflamarla, a provocar sangrado, que es la gingivitis. Y bueno, esa enfermedad gingival puede estar estacionada durante meses, durante años, sin ninguna repercusión. Pero llega un momento en que ese equilibrio se rompe, donde el sistema inmune pierde la batalla y entonces sobreviene una destrucción y deja de ser una gingivitis o una enfermedad inflamatoria para pasar a ser una periodontitis, que es una enfermedad destructiva, se considera multifactorial, tiene que ver principalmente, he dicho yo, los componentes bacterianos. Sokransky nos habla de 3 bacterias específicas que son las que están ligadas a esta enfermedad periodontal, son las del complejo rojo, Tannerella forsythia y la Porphyromonas gingivalis son las principales que causan esta enfermedad, son gram negativas, son anaerobias y tienen factores de citotoxicidad muy, muy dañinos. Aquí intervienen mucho los PAMs, los patrones moleculares que se asocian a las bacterias. Estos PAMs, principalmente los polisacáridos de los gram negativos, van a provocar que estos microorganismos sean muy tóxicos y cuando viajan a través del torrente sanguíneo produzcan una cascada de citocinas, se haga un torrente sanguíneo con una cascada de citocinas como la interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, eh, interleucinas proinflamatorias, también metaloproteasas de matriz, y entonces lo que va a suceder es una inflamación sistémica, por eso es muy parecido a lo que sucede en la diabetes, ¿no? Con una inflamación sistémica, lo mismo sucede en la periodontitis, y entonces va a haber una destrucción del colágeno, destrucción de las fibras que rodean la raíz, destrucción del hueso alveolar, movilidad de los dientes, y esto se agrava cuando hay una enfermedad diabética descompensada. Entonces, pues
tenemos nosotros que recomendar siempre a los pacientes diabéticos, obviamente, estar en control. Cuando acuden a nuestra consulta, vemos que estén controlados para poder hacer estas maniobras mecánicas que requieren para sanear la cavidad oral, para que por lo menos la periodontitis no sea un factor más, una infección más que esté elevando la glicemia y puedan tener un mejor control glicémico. Bueno, en cavidad oral, los pacientes diabéticos descompensados son muy susceptibles a presentar candidiasis. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, aquí en la imagen vemos unas placas, aquí en mi cursor, no sé si lo ven, unas placas blancas que podrían ser materia alba, ¿verdad? Porque se ve que es un paciente que no se asea, pero ¿cómo distinguimos si es un materia alba, restos de alimento, una candidiasis? Pues si raspamos, va a dejar una herida, ¿no? Va a sangrar. Eso es cuando es candidiasis. Y los pacientes que vemos en estas condiciones, cuidado, porque hablamos de que son pacientes que seguramente están descompensados, porque no es normal ver candidiasis en cavidad oral, aunque es un habitante normal, no hay una sobreinfección por cándida, a menos que el paciente esté descompensado, que esté inmunocomprometido. Entonces, cuando nosotros vemos estas imágenes, pues cuidado, la boca habla muchísimo de la condición metabólica del paciente. Podemos suponer que se trata de un paciente que está muy descompensado. También pacientes descompensados en su glucosa, podemos ver estas imágenes como las que están aquí, que son abscesos múltiples, ¿no? Que van a ser pacientes propensos a infecciones, propensos a la periodontitis, como mencionaba yo, ¿no? Este grado de exposición radicular, este grado de destrucción ósea, pues no es normal. Siempre que vemos una periodontitis muy severa y sobre todo si los pacientes no tienen tantos focos infecciosos o tantos microorganismos o placa, tártaro, siempre debemos pensar que puede haber algo sistémico que está agravando la enfermedad, siempre. O sea, siempre que vemos algo así tan grave como candidiasis, como una enfermedad periodontal muy severa, como una gingivitis muy severa, debemos pensar que no es normal, ¿no? Algo hay, que puede tratarse a lo mejor de una diabetes descompensada o alguna otra enfermedad sistémica que está manifestándose en la boca. En los diabéticos también podemos ver estas imágenes en los cuellos de los dientes, que son caries cervicales. Las caries cervicales se dan principalmente por serostomía. Sabemos que los pacientes diabéticos pues tienen serostomía, que es la resequedad de la cavidad bucal, tienen poca salivación y son muy propensos a presentar este tipo de lesiones cariosas en los cuellos de los dientes. También pues pueden presentar glosodinia, una boca ardorosa, reseca, pueden presentar también algunas situaciones que pueden confundirse. Yo mencionaba hace un rato que las avitaminosis pueden provocar glositis, pueden provocar glosodinia, boca ardorosa, pueden provocar gingivitis, periodontitis, y entonces, pues no podemos hacer un diagnóstico, le falta vitamina B, le falta vitamina C, con solo ver la cavidad oral y decir, bueno, yo escuché que por falta de vitamina B se puede producir esto, porque también la diabetes tiene datos muy similares y también algunas anemias, ahorita vamos a ver. Entonces, pero sí son datos de alerta, ¿no? O sea, si nosotros vemos algo muy severo en cavidad oral, debemos pensar que sistémicamente hay algo que está descompensando y que está manifestando esto en boca cuando no es normal. Porque si nosotros vemos una cavidad oral con mucha placa, con mucho tártaro, con poca higiene y una enfermedad periodontal severa, pues bueno, lo podemos asociar a la falta de higiene. Pero si la placa, el tártaro no es tan abundante, es una persona joven y tiene situaciones muy severas inflamatorias o de destrucción periodontal, siempre debemos indagar más allá, porque es muy probable que se trate de un diabético descompensado. Hemos tenido muchos pacientes en la clínica que no se sabían siquiera diabéticos y a través de los hallazgos bucales y las pruebas que les mandamos de laboratorio para nosotros poder proceder al tratamiento periodontal profundo,
nos damos cuenta que tienen diabetes y entonces los mandamos a su médico, ¿no? No los diagnosticamos como diabéticos, los diagnosticamos como hiperglicémicos y los mandamos a diagnóstico, control y tratamiento por su médico, ¿no? Pero bueno, la cavidad oral habla muchísimo de cómo está el paciente sistémicamente. Otras alteraciones endocrinológicas, y no alteraciones, estados fisiológicos, porque no vamos a decir que el embarazo es una alteración, es un estado fisiológico que nos van a dar muchas manifestaciones bucales, es el embarazo. Hay un aumento en la progesterona, en los estrógenos, y bueno, podemos ver cómo se pueden presentar estas imágenes, que es el tumor del embarazo o granuloma gravídico, que es un aumento de volumen en la encía que tiene su detonante. Tiene que haber placa, está relacionado con irritantes locales. También lo podemos ver en pacientes diabéticos, porque no se llama gravídico, se llama granuloma piógeno, pero es la misma entidad y cuando la mujer está embarazada se llama tumor del embarazo. Entonces podemos ver granulomas que se dan por un aumento en la permeabilidad vascular, por un aumento del éxtasis sanguíneo, por una mala higiene. Siempre esta lesión de la encía está ligada a una muy mala higiene y en el embarazo, por el aumento de los estrógenos y la progesterona, va a haber una exacerbación para que ante la mínima presencia de placa haya este tipo de agrandamientos de la encía. La menstruación es otra condición endocrinológica, hormonal, en donde también va a haber algunas descompensaciones, aumento de la permeabilidad vascular y va a haber tendencia a mayor sangrado de las encías. Y si la paciente previamente ya tenía una gingivitis, va a haber mayor sangrado que a lo mejor no era espontáneo y ahora puede ser espontáneo. Entonces, estas enfermedades de las encías, esta enfermedad del hueso, que es ya la periodontitis de los tejidos de sostén, pues tienen su trasfondo bacteriano, pero se exacerban o se intensifican por muchas condiciones sistémicas, ¿no? Vimos que pueden ser nutricionales, pueden ser endocrinológicas, pueden ser hematológicas, y de los principales detonantes es la diabetes. La pubertad, ¿no? También los cambios hormonales en la pubertad. Vemos que la gingivitis empieza a presentarse desde que los dientes hacen erupción en la boca, pero se alcanza el máximo de esta enfermedad durante la pubertad por muchas condiciones. Una es por la falta de higiene, pues están a lo mejor más ocupados en otras cosas que en limpiar la cavidad oral y en el aumento hormonal. Y entonces hay una curva de la gingivitis, se dice que empieza en la infancia, alcanza su punto máximo en la adolescencia y va descendiendo lentamente en la edad adulta para mantenerse toda la vida del adulto, la gingivitis, ¿no? Entonces, condiciones endocrinológicas como estados fisiológicos, como la menstruación, como la pubertad, como el embarazo, esas condiciones hormonales, pues van a afectar o agravar la condición bucal o periodontal. Y en el caso de la diabetes, pues ya dijimos, ¿no? Es una de las enfermedades que va en conmorbilidad con la enfermedad periodontal y va a agravar la enfermedad periodontal, la movilidad y pues pierden dientes de manera prematura. No es normal que llegue un paciente y nos diga, pues se me cayó un diente así solito, no es normal. Entonces ya indagamos, lo más probable es que este paciente tiene un problema de fondo, ¿no? Y casi siempre pensamos que puede ser diabetes. Otras enfermedades hematológicas que están relacionadas con trastornos bucales, gingivales, periodontales son, por ejemplo, la leucemia. Puede haber células leucémicas en la encía, sobre todo en las leucemias agudas. Y cuando nosotros vemos estas imágenes, pues no es normal, ¿no? Si vemos una imagen así, con tártaro, con placa, decimos, bueno, esa enfermedad periodontal puede estar relacionada a los irritantes locales, a las bacterias, al sarro, a la placa. Pero si nosotros vemos una inflamación así tan severa, sangrado, como la que vemos también aquí abajo, debemos decir, bueno, no, algo puede haber que está condicionando que esta gingivitis o periodontitis se haga tan grave. Y entonces, pues, cuidado, porque se me está acabando la batería, me conecto. Cuidado, porque podemos estar haciendo un tratamiento invasivo en un paciente pensando que es una simple
Bueno, al parecer se acabó la pila de tan interesante que estaba la clase. Yo creo que todos, les voy a comentar lo que un servidor estaba haciendo, se quería tomar una coca y al ver esta clase ya no quiero, ya mejor agua y seguramente esto todos lo estaban pensando. Este, bueno, le encargo a Kae, que fue la coordinadora con la doctora, que se comunique con ella y si gustan podemos pasar con Karen. Denme unos 2 minutos, un minutito para coordinar la siguiente ponencia y en lo que nos comunicamos con ambas doctoras. Aprovechando la pausa, les comento que para la clase de tecnología la van a transmitir desde Canadá, ahí está el equipo, se les manda a los grupos de WhatsApp unas indicaciones, si quieren ser parte de la dinámica, claro, vamos a ver la aplicación de la tecnología y de las nuevas formas de recopilación de datos a través de los sistemas de salud. Entonces se les mando en el chat esta información. Les pedimos seguir a esa cuenta de Instagram porque en su historia está el enlace para la pregunta y y van a ver que se van a sorprender de lo que ya se puede hacer con la tecnología en estos casos para que nos ayude a la salud, ¿no? Y lo que se viene de inteligencia artificial y todo esto que va a revolucionar todos los campos de la salud. Entonces, les pedimos que mientras vayan viendo esas indicaciones, me parece que también necesitan una hoja, un lapicero, si tienen acceso con su celular a la mano a Google Maps estaría perfecto. Y por la dinámica, que esperemos que sea que participen todos, esa sesión de tecnología se va a pasar al final del Congreso, ¿ok? Entonces, ahorita el orden del cierre de este Congreso, que esperemos les esté gustando tanto y estén aprendiendo un montón como todo el equipo, eh, cerramos el módulo de odonto con la doctora Karen, pasamos con el doctor César Ochoa y después pasamos con el módulo de tecnología para terminar el día de hoy. Les pedimos un poquito de paciencia. Son fines de año y hay congresos en todos lados. La doctora Samantha es de Acapulco y llegó hace ratito a Ciudad de México y en lo que se conectó y eso, bueno, el doctor César Ochoa está en el Congreso Nacional de Medicina Interna en Cancún y desde allá se va a conectar. Está presentando un trabajo editorial, el primer libro de El manejo médico de la obesidad, el primer libro mexicano, lo está presentando en estos momentos. Entonces, les pedimos por si hay algunos 2, 3 minutitos en los que se enlazan, les pedimos paciencia, pero todos nuestros ponentes quieren participar y conocerlos. Entonces, estamos de regreso en un minuto. Perfecto, tenemos a la doctora Samantha de vuelta. Doctora Sab, ¿me escucha? Me parece que sí. Entonces me vuelvo a conectar. Listo, doctora, ya está adentro.
Ay, una disculpa, ¿me escuchan? Sí, todo bien, Eh, doctor. una disculpa, es que no estoy en mi área, estoy en una oficina prestada y me conecté y resulta que no tenía energía la Sí. toma. Pero No, no se preocupe, le decía a los colegas que estábamos tan entrados que seguramente usted tampoco se digo de la no, pila. Pero bueno, sí, no, continuamos es, cuando usted guste, doctor. sí, gracias. Voy a volver A usted, gracias a sí. usted. A ver, ¿pueden ver ya mi imagen? Así es, ya la vemos. Ponme cómo está aquí. Bien, voy a maximizar. Bueno, entonces comentaba que tenemos algunos trastornos sistémicos, hematológicos, como la leucemia, que nos pueden dar muchas manifestaciones bucales y que hay que tener mucho cuidado. Hablo para los odontólogos, que sé que también están aquí conectados, cuando queremos hacer maniobras, porque si no somos cuidadosos en una correcta historia clínica, en un expediente, no es una historia nada más, es un expediente clínico en donde tenemos todos los datos referente al paciente sobre antecedentes personales, es un interrogatorio completo con todos los apartados y además estudios de laboratorio, pues no podemos empezar, ¿no? A meter mano en donde podemos nosotros provocar a lo mejor un sangrado bueno, hasta la muerte de un paciente si se encuentra en una fase aguda, ¿verdad? Entonces, pues con mucho cuidado. La boca habla muchísimo de la condición sistémica del paciente. Algunas anemias, como la perniciosa, la déficit de hierro, de células falciformes, la hemolítica, la plásica, son anemias que nos pueden dar manifestaciones bucales, como las que estamos viendo aquí en la pantalla. Eh, pues aquí puse la clasificación, algunas, ¿no? De las clasificaciones de anemia. Los médicos sabrán mucho de esto. Lo cierto es que como odontólogos tenemos que saber que también están dando algunas manifestaciones bucales que pueden ser dato de alerta, ¿no? Pues a lo mejor decimos, pues anemia, pues le falta hierro y mandan al doctor y que pues la diagnostique, porque obviamente con los laboratorios nos podemos dar cuenta de algunos valores anormales, enviarlo al médico, pero pues finalmente el médico es quien lo va a tratar, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque no todas las anemias son por falta de hierro, ¿verdad? A lo mejor estamos ante una anemia muy grave, como la hemolítica o como la plástica, y si le estamos dando un tratamiento, podemos también tener ahí problemas severos, ¿no? Entonces, cuidado odontólogos. La cavidad oral, les decía que nos muestra muchísimo lo que está sucediendo en el cuerpo, ¿no? Y esta imagen de una lengua así lisa, brillante, una encía pálida, nos puede estar hablando también de algún tipo de anemia, pero no son imágenes exclusivas de la anemia. Ya vimos también que algunos déficits de vitamina B, ya vimos también que la diabetes de estas imágenes, sobre todo lo de la lengua, pues por eso indagar más allá, ¿no? En la historia clínica. A lo mejor el paciente dice, yo soy diabético y yo estoy controlado pues estamos viendo en la cavidad oral que no es cierto y emite un aliento cetónico y estamos viendo que tiene, pues, condiciones bucales que no son compatibles con un paciente que realmente se controle. Generalmente cuando un paciente diabético se controla, toma sus medicamentos, pues, con un horario estricto, sabe el nombre de sus medicamentos, inmediatamente nos los reporta al interrogatorio. Eh, la boca también es un indicativo que es un paciente ordenado, que se cuida. Entonces, muchas veces sabemos que sí realmente se controla lo que vemos en la boca en cuanto a higiene, en cuanto a cooperación, y que no vemos estragos en cavidad oral que son propios de la diabetes. Entonces, pues el paciente dice, yo sí me cepillo y estamos viendo la placa, el tártaro, y digo, no es cierto, ¿no? O sea, no me engañe. Igual cuando me dicen, yo sí me controlo, pues no le crea, ¿no? Y menos si ven este tipo de situaciones, algunas de las imágenes que hemos estado viendo, pues piensen que algo hay ahí, que probablemente no esté controlado. Y a lo mejor no es una diabetes descompensada, a lo mejor es una leucemia, a lo mejor es una púrpura, por ejemplo. Aquí tenemos una imagen también que, bueno, vemos muchísimos irritantes locales. Si vemos esto, la placa, el tártaro, decimos, bueno, pues sí, tiene lógica que su gingivitis, su periodontitis esté tan avanzada
porque tiene mucha placa y mucho tártaro, pero cuidado, no nos dejemos llevar nada más por los irritantes, porque esta imagen es impactante, la encía prácticamente está desprendida. Si yo meto una sonda, es probable que se me vaya toda. Si evalúo la movilidad, es muy probable que se muevan los órganos dentarios. Entonces, dentistas, pues cuidado, ¿no? Hay que sondear, no hay que dejarnos llevar nada más por la clínica, siempre hay que sondear porque hay bolsas que, no, que, bueno, para los médicos, comento, una bolsa periodontal es cuando la encía se desprende y se profundiza el surco y entonces esas profundidades no se detectan a simple vista, tenemos que sondear y eso es algo que muchos odontólogos no hacen y que tenemos que hacer. Esto lo hacemos más los periodoncistas como rutina, pero lo tiene que hacer cualquier dentista general. Cualquier paciente debe de exigir un sondeo, porque el sondeo nos va a hablar de si hay un problema oculto que clínicamente no se ve, que a lo mejor incluso pues ni radiográfico, porque las radiografías son en un plano, ¿no? Entonces, pues mientras no estemos tomando combins o tomografías de las que ahorita usamos mucho en odontología, que son excesivos los estudios para diagnosticar una periodontitis, usemos una sonda simplemente y podemos detectar bolsas profundas. Aquí a simple vista y sin sondear, yo sé que hay bolsas, yo sé que está edematosa la encía, que está desprendida y que hay una enfermedad muy severa y está la encía sangrante. Y un paciente con púrpura trombocitopénica que tiene sus plaquetas bajísimas, también puede agravarse si le queremos meter mano en el consultorio así nada más. Cuidado, dentistas. Y esto que vemos, pues las petequias, ¿no? Que a veces coalescen y se ven así unidas, pues es también característico de este trastorno hematológico. Entonces, la boca nos da muchos datos de qué está pasando en el cuerpo. Cuidado. Eh, También cuando tenemos alguna inmunodeficiencia, como el VIH, vamos a ver algunas manifestaciones bucales como la leucoplasia. Aquí vemos en la lengua unas placas blancas que no desprenden al raspado. El sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es una neoplasia de origen vascular y vemos cómo es una neoplasia maligna. Entonces vemos cómo estas manifestaciones bucales pues tienen que ver con enfermedades sistémicas que agravan la condición bucal. Eh, esto es muy característico, estas imágenes de pacientes con VIH que están ya en su fase VIH, que están descompensados, que están inmunosuprimidos. Vemos, por ejemplo, la PUN, que es la periodontitis ulceronecrosante, es una enfermedad que empieza como una guna, la gingivitis ulceronecrosante, necrosa las papilas, normalmente deben de estar en forma de un triangulito, a veces si tenemos diastemas o espacios ya previamente, se pueden ver redondeadas las papilas, pero a veces se ven así cráteres, ¿no? Lejos de estar redondeadas o en forma piramidal, las vemos como un cráter con una pseudomembrana gris. Esto es característico de laguna. Y después de laguna, el siguiente estadio es la PUM. Esto es característico, perder la papila y que se vea un cráter y se forma tejido necrótico y esas enfermedades necrotizantes no son normales. Casi siempre están ligadas a una inmunosupresión. Puede tratarse un paciente inmunológicamente deprimido, puede ser diabetes, puede ser un cuadro muy fuerte de gripa que lo dejó en cama, que le bajó las defensas y presenta después una guna porque además a lo mejor tenía estrés, pero también puede tratarse de VIH. Esto es muy característico, la exposición de hueso. Esto no es normal, porque el hueso normalmente en la enfermedad periodontal va migrando, se va reabsorbiendo junto con la encía, pero cuando vemos este hueso expuesto, es este único expuesto, es característico de la PUM, de la periodontitis ulceronecrosante, y está muy relacionada a inmunodeficiencias. Entonces, pues también vemos cómo las enfermedades sistémicas van a condicionar que el periodonto se agrave, que la cavidad oral tenga estas manifestaciones. La arteriosclerosis con el taponamiento de las arterias, que va a impedir que la microcirculación llegue hacia el periodonto, pues va a ocasionar trastornos periodontales serios, ¿no? Tiene que haber también el detonante, el factor determinante que ya dijimos, que son las bacterias. Y bueno, como una enfermedad bucal, vamos a ver la inversa, lo voy a ver un poquito más rápido, vamos sobre el tiempo. La inversa, ¿no? Cómo es que una enfermedad bucal puede agravar o puede ser un factor de riesgo para una enfermedad sistémica, como por ejemplo la diabetes. Entonces, pues vemos cómo las alteraciones periodontales
pueden influenciar sobre el sistema cardiovascular, o sea, ser un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, para algunas condiciones endocrinológicas como la diabetes y para alteraciones del sistema reproductivo, como partos prematuros, niños con bajo peso al nacer. Entonces, si vemos cómo las enfermedades bucales también actúan a la inversa, siendo un factor de riesgo para desarrollar enfermedades sistémicas. ¿Sí? Entonces ya vimos la parte que va unidireccional, ¿no? De la enfermedad sistémica al agravamiento de las enfermedades bucales. Ahora vamos a ver al revés, cómo estas enfermedades bucales pueden estar afectando a diversos órganos y sistemas. La explicación es la infección metastásica. La infección metastásica, es decir, estas bacterias prentopatógenas de las que les hablé hace un rato, el complejo rojo de Zucranski, junto con otras bacterias que forman biofilms muy patológicos y que tienen factores citotóxicos, que viajan a través del torrente sanguíneo, que sus fimbrias y que sus lipopolisacáridos van a causar una respuesta inflamatoria. ¿Cómo es que llegaron ahí? Bueno, una de las formas de provocar es cualquier afección a nivel sistémico, incluida, por ejemplo, la endocarditis bacteriana, es a través de un epitelio ulcerado. En la periodontitis se va a ulcerar el epitelio. Si nosotros pudiéramos desprender la encía por dentro y ver el espacio que hay entre el diente y la encía, ese se llama surco gingival y ahí hay un epitelio que cubre la encía y abajo está el conectivo. Ese epitelio se ulcera por las bacterias, por el cepillado, por una limpieza dental simplemente. Por eso, ojo con la profilaxis antibiótica. Cuando se tienen válvulas protésicas cardíacas, cuando se tuvo fiebre reumática y tuvo cardiopatía, no todos los que tuvieron fiebre reumática tuvieron afección valvular, pero si ya nos está diciendo el paciente que tuvo fiebre reumática, hay que tener un esquema profiláctico para prevenir la endocarditis bacteriana. Entonces, la explicación a cómo una enfermedad periodontal o bucal puede ser un factor de riesgo para enfermedades sistémicas es a través de la bacteremia en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, se dice que si el epitelio ulcerado de un paciente con periodontitis se pudiera extender, porque está alrededor de los dientes, no lo vemos, está dentro, pero es como si tuviéramos el tamaño, un epitelio ulcerado de un paciente con periodontitis crónica leve, dicen algunos textos, autores, que puede ser tan grande si extendiéramos ese epitelio como el tamaño de la palma de una mano. Esto es que tuviéramos, imagínense una úlcera, la pérdida de solución de continuidad del epitelio en la mano, o sea, una herida expuesto el conectivo de la palma de una mano. No sería preocupante, andaríamos con la palma de la mano con el conectivo expuesto, andaríamos circulando por toda la calle con la palma en la mano, con el conectivo expuesto y como si nada, con la mano. Bueno, para empezar sería doloroso. Después sería susceptible a infecciones. Los epitelios son barreras. Bueno, ¿por qué la cavidad oral sí? Bueno, no se ve, está dentro del surco y entonces está ulcerado, no se ve, el paciente no toma atención, no se cuida porque no se ve, a lo mejor está bien peinado, se pone gel, se perfuma, pero trae una infección tremenda en la cavidad oral, una infección que está provocando que esas bacterias se puedan introducir al torrente sanguíneo y estén siendo un factor de riesgo y se estén alojando en los diferentes órganos. Entonces, es una infección metastásica, ¿sí? Y estas endotoxinas, lipopolisacáridos de los que son factores de virulencia de las bacterias, están viajando a través del torrente sanguíneo y bueno, están desencadenando una lluvia de citocinas proinflamatorias que van a provocar una inflamación sistémica. Y esto es el origen digamos, el detonante para que puedan afectarse diferentes órganos como el corazón, como el hígado, como el páncreas, como el útero. Ahorita mucho se ha visto esta situación, que están naciendo niños prematuros o con bajo peso de madres que tienen periodontitis severas. Por eso muchos médicos ahorita mandan a las embarazadas a su control bucal, a su aseo, ¿verdad? Para que no tengan una periodontitis, que pueda ocasionar esto, ¿no? Entonces es una infección. A una embarazada la mandan de inmediato por una infección de vías urinarias a tratamiento con antibióticos. La enfermedad periodontal no se trata con antibióticos nada más.
Es un tratamiento generalmente maniobras mecánicas, combinada con antibiótico-terapia, combinada con colutorios, y es una serie de combinación de procedimientos, principalmente manuales. Entonces, todo esto que ahorita menciono, se han visto, por ejemplo, bacterias periodopatógenas que solo deben de estar en el surco, se han visto en el cordón umbilical de los recién nacidos, que hacen ahí porfiromona gingivalis en el cordón umbilical, ¿no? Bueno, pues viajan a través del torrente sanguíneo y se albergan en diferentes sitios, ¿no? Entonces, esta es la explicación, es una infección metastásica, ¿no? Entonces, también a la inversa, decíamos antes que una arteriosclerosis, pues tapona las bacterias, va cerrando la luz del vaso y puede provocar problemas en la microcirculación del periodonto. Pero también al revés, la periodontitis puede ser un factor de riesgo para arteriosclerosis, porque estas bacterias viajan y también pueden formar tapones. Se han visto bacterias periodontopatógenas en los ateromas. Entonces, pues aquí vemos la relación inversa, ¿no? Hablábamos de las endocarditis bacterianas, de la cardiopatía coronaria, que también pueden ser la periodontitis un factor de riesgo para desarrollar esto por el viaje de estas bacterias, de estos microorganismos, a través del torrente sanguíneo, incluso enfermedad cerebrovascular. ¿Sí? Si vemos un periodonto en estas condiciones, como en la imagen, pues no pensemos que el epitelio no está ulcerado, ¿no? Y que es una infección, una gran infección que hay que tratar para que no tenga repercusión en otros órganos y en otros sistemas. Y bueno, con la enfermedad que se trata el Congreso, con la diabetes, les decía que de igual manera, así como un paciente diabético tiene muchísimas manifestaciones periodontales, movilidad dental, pérdida de hueso, abscesos, retraso en la cicatrización después de extracciones, eh, puede tener candidiasis y diversas manifestaciones bucales de las que ya hablamos. También un paciente que tiene una periodontitis y que es sano, que no tiene diabetes, pues puede ser la periodontitis un factor de riesgo al ser una infección para elevar la glicemia en sangre. Si el paciente ya es diabético y tiene una periodontitis, pues entonces la diabetes se va a agravar. Mencionaba yo al principio de la conferencia, muy al principio, sobre el aumento de la gluconeogénesis y glucogenólisis cuando hay una infección, ¿no? Cuando hay una periodontitis. Entonces, esto va a hacer que la diabetes se agrave. Entonces, aquí vemos esa relación bidireccional. Hay muchos estudios de intervención en donde se han hecho raspados radiculares, tratamientos profundos de curetajes, antibiótico-terapia, todo lo que tiene que ver con el tratamiento periodontal, y se ve cómo el nivel de glucosa en sangre disminuye cuando el paciente se sanea bucalmente. Entonces, eso quiere decir que un periodonto sano, que una boca sana, sin focos sépticos, va a ser una cavidad oral que va a favorecer el control metabólico de la enfermedad. Él les mencionaba también lo de los partos prematuros por el viaje de los microorganismos en el torrente sanguíneo y la producción de esos lipopolisacáridos y endotoxinas. Bueno, la activación de prostaglandinas, activación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta y todos esos citocinas proinflamatorias que van a promover inflamación y después también destrucción. También las metaloproteasas o metaloproteinasas de matriz, como la 8 y la 9, se aumentan y va a haber una destrucción ósea con consecuencias como las que estamos viendo en la imagen, una destrucción periodontal. Entonces vemos como, pues sí, la cavidad oral puede ser un foco séptico que agrave condiciones sistémicas, un foco séptico que sea factor de riesgo. Muchos estudios no han comprobado esta causalidad. La mayoría, mencionaba yo, son transversales, pero cada vez más estudios longitudinales y de intervención están demostrando la asociación. Se siguen haciendo estudios, pero esto no quiere decir que se considere entonces la boca un foco séptico
para ser extraccionistas, porque se ha visto que teniendo una boca saludable, un periodonto saludable, un paciente ordenado, cuidadoso, así como cuida su cavidad oral, pues mantiene sano, mantiene estable la cavidad oral sin ser un factor de riesgo para otras enfermedades sistémicas. Y de igual manera, al ser un paciente ordenado que tiene apego a su tratamiento de la diabetes, que va a tomar los medicamentos con horario, que va a cuidar su dieta, que va a hacer ejercicio y que va a hacer todo lo que le toca para evitar que la diabetes se descompense, pues va a ser un paciente que también se cuida, ¿no? Y mucho de nuestra función como personal del área de la salud es precisamente que el paciente haga conciencia de la gravedad de la diabetes sobre el periodonto y las enfermedades bucales y de la gravedad de las enfermedades bucales sobre la descompensación metabólica de su enfermedad. Entonces nosotros tenemos que concientizar a los pacientes sobre que tiene que tener un orden, tiene que tener disciplina, tiene que tener cuidado. Y algo muy satisfactorio es cuando en nuestra consulta logramos tener pacientes de mantenimiento. Yo, la verdad, agradezco que la mayoría de mis pacientes que llegan a la consulta se quedan, se concientizan y se hacen pacientes ya de toda la vida, ¿no? O sea, son pacientes que así la diabetes pues, no se cura, se controla, pues yo les digo la periodontitis también, cuando son propensos a la periodontitis, tantitas bacterias y más cuando tienen el tipo de periodontitis agresivas, que hoy ya no se consideran agresivas, ya se clasifican diferente, pero estas agresivas que tienen un patrón genético, pues tantitos irritantes locales van a hacer estragos en su cavidad oral. Entonces, tienen que estar en constante mantenimiento, en constante detección oportuna para que en su momento se hagan tratamientos conservadores y no tan agresivos como en un principio, ¿no? Se hace una fase uno de limpiezas profundas, posteriormente una fase 2 en donde ya se hacen tratamientos quirúrgicos, tratamientos regenerativos y después viene ya la restauración. Entonces no podemos estar restaurando, arreglando y menos haciendo blanqueamientos en periodontos como el que vemos en la imagen, ¿no? Como pacientes tenemos que concientizarlos que primero tienen que estar bien los cimientos, bien el periodonto, sin focos sépticos, sin caries, sin abscesos, sin infecciones por terceros molares que también pueden condicionar infecciones que van a través de los espacios neuróticos que pueden ocasionar hasta anginas de Ludwig y la muerte por un foco dental. Entonces, pues no es así como decir tenemos 28 órganos dentarios o 32 si se tienen los terceros molares y no pasa nada si se pierde uno. Cada uno tiene gran importancia, hay que conservarlos, pero hay que hacer conciencia sobre nuestros pacientes que hay que mantener una higiene oral estricta y un tratamiento periódico dental. Y dentistas tenemos que hacer conscientes para que vayan con su médico, entren en control metabólico de su enfermedad y ojo porque todo lo que mandamos como estudios de laboratorio y todo lo que hacemos con historia clínica nos puede gritar después de haber revisado la cavidad oral, estoy enfermo, tengo leucemia, tengo anemia, tengo diabetes y mandarlos a control. Hemos detectado muchísimos pacientes en la clínica de periodoncia de la Facultad de Odontología de la UAGRO, muchísimos pacientes que no sabían que tenían leucemia, que no sabían que tenían diabetes, principalmente diabetes, es la más prevalente, alguno que otro, a lo mejor en toda mi vida, 5 con leucemia, el resto con diabetes, que no se sabían hipertensos, pues se les toman signos vitales, y que al hacer nosotros nuestra revisión, nuestra historia clínica, hacemos ver que algo anda mal. No diagnosticamos, pero sí los mandamos con su médico a control. Bien, pues es todo por mi parte. No sé si haya espacio para preguntas. Fue un placer estar con ustedes. Me despido con esta cita. Y mi familia, que hace unos años así estaba conformada. Mi abuelita el año pasado ya falleció, pero esta era nuestra familia hace unos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por grandiosa clase. Yo creo que todos quedamos como de wow. Eh, algo muy parecido a lo que nos dicen nuestros colegas dermatólogos. La piel es un traductor de todo el organismo, pues ya vemos que la boca también, ¿no? Y el papel tan importante que está tomando la parte de la microbiota en todos lados, también lo ¿no? Tanta investigación que hay que hacer al respecto. Entonces, espero
esperamos todo este gran equipo que no sea la última vez que, que nos dé una clase, porque de verdad estuvo muy, muy interesante. Y debido al tiempo y que tenemos un par de ponentes en espera, las preguntas se las haremos llegar en un correo y en la semana con calma no las podría contestar. Se lo agradeceríamos muchísimo, muchísimo. Claro que sí, muchas gracias. Fue un Gracias placer. Muchas gracias por la invitación. a usted, gracias. Hasta luego.